Bueno, ahora continuamos con los comandos G2 y G3, que son comandos de interpolación circular, ¿sí? Tanto a derechas como a izquierdas, ¿sí? El G3 es una interpolación circular a izquierda, ¿sí? Gira en sentido antihorario, y el G2 es una interpolación a derechas, ¿sí? Gira en sentido horario, ¿sí? Eh, Eso es la diferencia con el G0 y con el G1. Estas son interpolaciones circulares, la anterior eran interpolaciones lineales. Estas interpolaciones sí van a ir acompañadas de la- del avance programado por la letra F como el G1. Eh, Bien. ¿Cómo iniciar la programación de la interpolación circular? Lo primero a tener en cuenta es que para iniciar esta interpolación circular debemos situar la herramienta en el punto de inicio del arco, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo antes de iniciar el G2, ¿sí? O el G3, voy a tener que situarme con un G1 o con un G0, voy a tener que llevar la herramienta a donde tengo que comenzar el arco, ¿sí? Tengo que llevarlo al punto inicial del arco, ¿sí? Una vez que la herramienta se encuentra en el inicio del mecanizado, ¿sí? El control iniciará la interpolación circular en función de los valores de los parámetros que hayamos introducido, ¿sí? Si introduzco algún valor erróneo, ¿sí? El control nos avisará con un cartel de error, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces cómo es la estructura de este bloque, ¿sí? Acá hay un pequeño ejemplito, ¿sí? El punto de inicio, ¿sí? Y el punto final. El punto de inicio es 10 y 10 y el punto final es 15 y 5, ¿sí? Entonces, acá están los parámetros, ¿sí? De un bloque para utilizar G2 o G3. Tenemos dos formas de escribir la interpolación circular esta. Tenemos esta forma, ¿sí? Que es G02 o G03, la coordenada de X, la coordenada de Y si estoy en freso, la coordenada Z si estoy en torno, y JK, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es cada letra, o G02, G03, X, o sea, las coordenadas del punto final, siempre son las coordenadas del punto final, y la letra R, que es el radio. Si vamos a ver ahora qué significa cada letra. ¿Sí? Bueno, G02, G03 ya sabemos que es la interpolación circular a derechas y a izquierdas, ¿sí? Respectivamente. X es la coordenada del punto final, ¿sí? Del arco. Eso siempre hay que acordárselo, la coordenada del punto final. Y es la coordenada del punto final del arco también, ¿sí? Z va a ser en el caso del torno. Después tenemos que Y, ¿sí? Esta Y de acá, es la distancia en sentido del eje X, ¿sí? La distancia en sentido del eje X, así, desde el punto inicial del arco hasta el centro del arco, ¿sí? Esta cota siempre se dará en incrementales, ¿sí? Fíjense que es la distancia en sentido del eje X, ¿sí? Desde el punto inicial del arco, ¿sí? Este es mi punto de inicio, ¿sí? Eh, Desde el punto inicial del arco hasta el centro del arco, ¿sí? Hasta el centro del arco. Es la distancia que hay entonces en X si estoy en la fresa, este va a ser el eje X, ¿sí? Estoy en la fresa, este es el eje X, ¿sí? Entonces es la distancia que me tengo que mover desde el punto inicial del arco para llegar al centro del arco. Fíjense que en X yo no me tengo que mover nada para llegar al punto del arco. Entonces, por lo tanto, bueno, en este ejemplo de acá, Y va a ser 0. Y esta letra J es lo mismo, pero la distancia que hay en el eje Y, ¿sí? Es la distancia que hay en el eje Y desde el punto inicial del arco hasta el centro del arco. Es la distancia que hay en el eje Y desde el punto inicial del arco hasta el centro del arco. Por lo tanto, me tengo que mover 5 milímetros para llegar al centro del arco en el eje Y. ¿Sí? Estamos hablando de fresa, ¿sí? Este es el eje Y, o sea que me tengo que mover 5 milímetros. Entonces J va a ser menos 5. ¿Sí? ¿Por qué menos 5? Porque me estoy moviendo hacia abajo.
Bien. Y K es la distancia en el sentido del eje Z, ¿sí? Desde el punto inicial del arco hasta el centro del arco, ¿sí? En Z, digamos, esto, el entorno, ¿sí? O también en la fresa, pues. Bueno, estas cotas siempre se dan en incrementales, ¿sí? Bien, entonces, acá está, ¿sí? Cómo se escribiría ese ejemplo de acá arriba. Este ejemplo de acá arriba, que bueno, yo ya se los escribí acá abajo, ya está escrito. Sí, pero hay otra forma de escribirlo, muchísimo más fácil. A mí la verdad que me resulta mucho más fácil escribirlo de la otra forma, de esta forma de acá. Porque vos pones la coordenada del punto final y pones el radio del arco, ¿sí? Esto es un radio 5, entonces pongo la coordenada final del arco que va a ser x15, y5, r5, ¿sí? Y listo. No tengo que andar complicándome en ver cuánto me tengo que mover en x, cuánto me tengo que mover en y. Bueno, eso igual depende de cada programador, ¿sí? A mí me resulta más fácil así. De hecho, lo que pasa muchas veces es que muchos controles numéricos no aceptan este tipo de escritura, ¿sí? Entonces cuando ustedes lo escriben de esta forma les da un error el control numérico, se lo pide que lo escriban así, así que eso es algo a tener en cuenta, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces trabajando con controles numéricos, de hecho con el que estoy trabajando ahora en un centro de torneado, por ahí hago los programas en un CAM, sí, en un programa CAM, y si vos no configurás previamente el programa CAM, te tira los G02 o los G03 de esta forma. Y después cuando lo vas a pasar, te da error. Así que, así que bueno, nada, eso también para tener en cuenta, por ahí para aclarárselo a los alumnos, porque el día de mañana por ahí ellos van a ir a trabajar en alguna empresa y les va a pasar eso y no van a saber por qué es ese error. El error es porque no les acepta esta forma de escritura, no lo acepta con I, J y K, lo acepta con radio. ¿Sí? Bueno, y acá explicamos un poquito entonces qué es cada parámetro de este bloque, ¿sí? G02, interpolación circular en sentido horario o a derechas, ¿sí? X15, la coordenada del punto final del arco en X, Y5 es la cota de Y del punto final del arco, ¿sí? Y0 es la distancia entonces que hay en el sentido del eje X desde el punto inicial del arco hasta el centro del arco, ¿sí? En incrementales, y J-5 es la distancia que hay en el sentido del eje Y desde el punto inicial del arco, ¿sí? Hasta el centro del arco en incrementales, ¿sí? Así que bueno, eso es G02 y G03. Bueno, espero que se haya entendido y bueno, nada, cualquier cosa, obviamente nosotros estamos a su disposición. Eh, nos pueden consultar, ¿sí? Pueden mandarnos mail, despejando cualquier duda que tengan, que haya quedado. De esto hay mucha información en internet también. Y bueno, en el aula virtual se les va a subir la actividad correspondiente a esta clase. Bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches.